¿Está aquí el farmacéutico de verdad, jefe? Yo soy el PH y el jefe. ¿Eres dueño de este lugar? Sí, desde hace 3 años. Ambel en Claron. Bueno, como dije, yo necesito esos registros ahora como dije, esos registros son protegidos por HIPAA. Han derecho legalmente. No puedo mostrarlos. El oficio Riot. Callahan no tenía idea de lo que él simplemente entró. En los siguientes 11 minutos, perdería su trabajo, su pensión y toda su carrera. La mujer parada detrás de esa farmacia, el contador, había pasado 3 años en la ley escuela, estudiando específicamente casos como esto. Ella conocía todas las regulaciones federales, estaba a punto de violar. Y ellas cámaras de seguridad estaban grabando todo en video. 4000 con una claridad cristalina, esto no iba a ser otra rutina. CH Antaje, donde alguien entregó nerviosamente sobre información que no tenían dar. Esto iba a ser un maestro clase en derechos constitucionales. Ahí todo iba a ser capturado en cámara. Antes de profundizar en esta increíble historia, necesito preguntarte algo. ¿Desde dónde estás mirando ahora mismo? Introduce tu país o estado en los comentarios a continuación. Y si tú aprecio las historias sobre personas que defender sus derechos y conocer Laylee, por favor presione el botón de suscripción. Esta historia está a punto de volverse intensa. Ya no querrás perderte ni un solo momento. Gracias. Erika Johnson. Tenía 34 años. Viejo, y había sido farmacéutico, con licencia durante 8 años. Pero ella no era una cualquiera farmacéutico. Después de trabajar en el campo durante 4 años y viendo con qué frecuencia objeto de persecución por parte de las fuerzas del orden, por pescar expediciones, decidió regresar a escuela. Se matriculó en la Facultad de Derecho a tiempo parcial, mientras sigue trabajando. Pasar 3 años agotadores estudiando Derecho de la Salud, normas de privacidad y protecciones constitucionales. Él así graduó con honores y aprobó el examen de abogacía en su primer intento. Ella no lo hizo ejercer como abogada. No necesitaba. Ella volvió a trabajar en la farmacia, pero ahora estaba armada con algo muy. Los farmacéuticos no tenían completo conocimiento de los límites legales entre la aplicación de la ley y la atención sanitaria a proveedores. Ella conocía las regulaciones y hacia adelante y hacia atrás. Ella sabía qué protecciones de la Cuarta Enmienda que aplicado a los negocios. Ella sabía exactamente cuándo la policía podía y no podía acceder a información del paciente. Y ella sabía que muchos oficiales recurrieron a la intimidación. Hay confusión sobre estas leyes para conseguir información que no tenían legalmente derecho. Su farmacia estaba ubicada en un B diverso en Seattle, Washington. Era una pequeña entidad independiente en farmacia, no parte de una cadena importante. Erika era la dueña. Empleaba a otras 3 personas, son farmacéuticos, y 5 farmacias técnicos. La farmacia atendía aproximadamente 300 pacientes al día, muchos de ellos de comunidades marginadas, muchas de ellas sobre medicamentos para enfermedades crónicas. A muchos de ellos se ocupan de la salud, a las complejidades de los sistemas de atención. Son cada una de ellas día. Erika tomó la privacidad del paciente en serio, no solo porque la ley lo requirió, pero porque lo entendió que sus pacientes confiaron en ella con sus parte de la información de salud personal. Algunos tomaban medicamentos contra el VIH, algunos tomaban medicamentos para la salud mental, condiciones. Algunos estaban tomando hormonas terapia. Algunos estaban manejando la adicción recuperación con medicamentos como Suboxone. Para ella, esto no eran solo datos. Eran personas reales cuyas vidas podrían ser destruidas si su información médica terminó en las manos equivocadas. En ese martes por la tarde, en octubre, ella farmacia estaba tranquila. Un par de los clientes estaban recorriendo los pasillos. Erika estaba detrás del mostrador de la farmacia. Revisar una solicitud de autorización previa para la medicación para la diabetes de un paciente. Ellas campanas sobre la puerta principal sonaron, y el oficial, Ryan Callahan, entró. Ryan Callahan tenía 42 años. 15 años veterano de la policía de Seattle Departamento. Trabajó en el departamento de narcóticos en división y tenía reputación de ser agresivo en sus investigaciones. Él era también conocido entre los abogados defensores por tomar atajos, hacer suposiciones y ocasionalmente cruzando límites legales
en la búsqueda de lo que él consideraba la vía mayor. Había recibido varias quejas sobre su carrera, pero ninguna había resultado en una disciplina seria. Él fue acostumbrado a que la gente hiciera lo que él decía. Él estaba acostumbrado a que su placa abriera puertas. Él estaba acostumbrado a trabajar bajo intimidación. Callahan caminó directamente a la farmacia.m. Ostrador no se presentó. Ann cortésmente no preguntó si esto era un momento conveniente. Acaba de anunciar que estaba llevando a cabo una investigación y necesitaba acceso a las imágenes de seguridad y registros de pacientes. Erika levantó la vista de su computadora y reconoció inmediatamente la situación tal como era. Una pesca expedición. Oficial, soy Erika Johnson, el farmacéutico jefe y propietario de esta farmacia, dijo, con su voz profesional y mesurado. ¿Puedes decirme? Dime específicamente qué eres. ¿Investigando? La respuesta de Callahan fue vago. Dijo que había habido informes de actividad sospechosa y que necesitaba para revisar transacciones recientes. Él usó esa palabra sospechosa, como si fuera se supone que significa algo legalmente significativo. Erika sabía que significaba nada. Una pregunta rápida para todos mirando. ¿Alguna vez has tenido a alguien en la autoridad intenta presionarte para que hagas lo que quieras? ¿Algo que sabías que no era legal? Tipo sí o no, en los comentarios. Callahan se inclinó hacia adelante, colocando ambas manos sobre el mostrador. Su lenguaje corporal era para intimidar. Era una táctica que él utiliza cientos de veces y, por lo general, funcionó. La gente se puso nerviosa, retrocedieron abajo operaron en lugar de enfrentarse a posibles consecuencias. Erika no lo hizo. Cuéstese. Ella no rompió el contacto visual. Ella simplemente esperó. Señora, voy a estar, lo dije muy claro, dijo Callahan. Voz más baja, pero más dura. Estoy dirigiendo una investigación policial oficial. Negarse a cooperar con la policía. La investigación es obstrucción. No lo creo. ¿Crees que quieres que te acusen de obstrucción? La amenazan. La sugerencia implícita de que si Erika no cumplía, se enfrentaría a un proceso penal. Argos. Era un farol, y Erika lo sabía. Eso es todo. Pero la mayoría de la gente no lo sabría. A la mayoría de las personas oirán una obstrucción. Hay pánico. La respuesta de Erika fue mesurada. Official Callahan. Puedo ver su placa. El número es 2847. No estoy obstruyendo nada. Estoy siguiendo la ley federal. Si tiene una orden judicial o de arresto, la cumpliré. Inmediatamente. Pero no puedo violar regulaciones, porque me lo estás pidiendo. A la expresión de Callahan cambió. Ya sabes, en 15 años he lidiado con muchas cosas de farmacia. La mayoría de la gente entiende que la cooperación facilita las cosas todo el mundo. Pero siempre hay algunos quickring que son más inteligentes que todos. De lo contrario, creen que saben más. Eric Lowcat. El cambio en su tono, la implicación. No creo que sea más inteligente que nadie, dijo Erika con calma. Solo estoy siguiendo la ley. La misma ley que se aplica a todas las farmacias de esta ciudad. Sí. Bueno, tal vez, ¿de dónde vienes? La gente hace las cosas de manera diferente. Callahan dijo. Su voz ahora tenía un tono cortante. Pero aquí esperamos cooperación con la ley. Cumplimiento. Esperamos respeto. Donde yo viene repitió Erika. Su voz todavía tranquila, pero con la mirada penetrante. Soy de oficial de Seattle, nacido y criado, y el respeto va en ambos sentidos. Respeto tu posición, por eso estoy siendo tengo claro lo que exige la ley. Estoy pidiéndote que respetes el mío siguiendo procedimientos adecuados. La farmacia se había ido muy tranquilo. La pareja de clientes que había estado navegando y había notado el enfrentamiento, y estábamos observando desde una distancia. Una de las farmacias técnicos, una joven negra llamada Chenise, se había posicionado donde ella podía ver todo lo que era sucediendo, y las cámaras de seguridad estaban capturando cada momento. Callahan notó la audiencia ahora. Parecía hacerle más enojado en lugar de más cauteloso. Tú sabes cuál es tu problema, Callahan dijo, señalando con el dedo a Erika. La gente como tú viene aquí y abre estas puertas en pequeñas tiendas. ¿Y crees que las reglas no te postules? ¿Crees que porque ya tienes algún grado en la pared,
Puedes hablar con condescendencia a las personas que han estado protegiendo a esta comunidad durante 15 años. A la gente le gustó, dijo Erika en voz baja. ¿Qué significa eso, oficial? Ya lo sabe. ¿Qué significa? Replicó Callahan. Yo lo veo todo el tiempo. Ustedes entran, establecerse en nuestros barrios. De repente sois expertos en todo. Mientras tanto, somos nosotros los que lidiamos con los verdaderos problemas aquí. Nuestros barrios, repitió Erika. Oficial. Este es mi barrio. Vivo 4 a unas cuadras de aquí. Sirvo esto en comunidad. Estos son mis pacientes. Hablando de uno de los clientes, un hombre blanco de edad avanzada, habló desde cerca en el pasillo de vitaminas. Oficial, ella solo está haciendo su trabajo. Ella es una buena farmacéutica. Llevo 2 años viniendo aquí. Callahan giró hacia él. Señor, voy a necesitar que des un paso atrás. Esto no concierne tú. En realidad, dijo Callahan, girando se envolvió a Erika, con la cara enrojecida. Ahora, ya que quieres ser difícil al respecto esto, creo que necesito hacer un análisis completo, punto en inspección de esta instalación. Asegúrese todo está de acuerdo con el código. Asegúrate de que todos sus medicamentos están debidamente contabilizados para. Ya sabes, en estos barrios, encontramos todo tipo de irregularidades cuando en realidad miramos. ¿Crees que Erika estaba? ¿Tienes derecho a seguir resistiendo? Avísanos en los comentarios. Esta fue una nueva táctica. Si no pudiera conseguir los registros de una manera, probaría con otra. Afirmaría que era realizando algún tipo de seguridad de inspección para darse acceso a la farmacia. Era transparente y estaba desesperada. Erika no perdió el ritmo. Las violaciones del código caen bajo la jurisdicción del Estado de Washington, Departamento de Salud, no policía local. Ella dijo, nuestra farmacia fue inspeccionada por la Junta de Farmacia hace 6 semanas. Cumplimos plenamente con la normativa. Si tiene preocupaciones específicas sobre la farmacia operaciones, le invitamos a presentar una queja ante la autoridad competente agencia reguladora. Pero no tienes la autoridad para realizar una inspección sin la debida autorización regulatoria. La mano de Callahan se movió hacia su radio. Fue otra táctica de intimidación. El sugerencia de que podría pedir copia de seguridad. Podría convertir esto en algo más grande. Esa situación podría hacer la vida de Erika más difícil. Erika notó el movimiento. Ella lo había visto antes en otros contextos. Era la historia física del Gwyn que se quedó sin opciones. Oficial, antes de hacer cualquier llamada, quiero estar seguro. Y claro lo que está pasando aquí, Erika dijo, con voz firme y profesional. Entraste en mi farmacia. Y en orden judicial, ni orden judicial, exigió acceso a salud protegida información. Cuando le expliqué la información legal requisitos, me amenazaste con cargos criminales. Cuando eso no funcionó, dijiste que necesitabas inspeccionar locales bajo una jurisdicción diferente. En todo esto se está grabando en nuestro sistema de seguridad. Y hay múltiples testigos presentes. Si continúa con este curso de acción, no tendré elección pero presentar una queja formal ante su departamento y potencialmente perseguir una demanda de derechos civiles por violación de protecciones de HIPAA. Y la cuarta enmienda, el silencio, que siguió fue pesado. Callahan se quedó allí, con la mano quieta cerca a su radio, cara roja, claramente furioso, pero también claramente consciente de que había hecho una serie de decisiones terribles. Él había entrado en lo que pensó que sería una simple situación de intimidación y en cambio encontró a alguien que conocía la ley. Mejor que él, y no tenía miedo de usar ese conocimiento. Volveré con el papeleo apropiado, Callahan finalmente dijo, tratando de salvar las apariencias. Me veo. Estoy deseando verlo, respondió Erika. Y oficial, cuando regrese, por favor llame con anticipación. Atendemos a muchos pacientes. Y me gustaría minimizar interrupción de su atención. Callahan sí dio la vuelta y salió de la farmacia sin decir una palabra más. Sonó la puerta tras de él. Los clientes que habían estado mirando lentamente volvían a navegar a Shanice. Se acercó al mostrador, sus ojos abiertos. Dr. Johnson. Eso fue increíble. Nunca había visto a nadie tratar con un policía así. Erika sonrió, pero no hubo triunfo en ella expresión. Solo alivio porque había terminado por el momento.
Solo conozco la ley, ella ha dicho simplemente, y llevo a mis pacientes la privacidad en serio, pero no había terminado ni de lejos. Erika hizo dos cosas inmediatamente después de que Callahan se fuera. Primero, ella guardó todas las grabaciones de seguridad de él, encuentro con múltiples seguros ubicaciones. Ella sabía por su experiencia legal en entrenamiento que la evidencia podría desaparecer, así que se aseguró de que eso no sucediera. Imposible. En segundo lugar, ella llamó a su abogado, especialista en derecho sanitario llamado David Park, quien había estado asesorando la farmacia durante años. David escuchó la descripción de Erika de lo que pasó y le pidió que le enviara la seguridad metraje. Lo vio una vez, luego la llamé inmediatamente. Erika, esta es una violación de los derechos civiles de los libros de texto. Él dijo que el oficial no tenía base legal para cualquiera de sus demandas o amenazas. Tú lo manejó perfectamente, pero necesitamos estar proactivo aquí. Se ve en hoy. Y a veces vienen policías enojados de vuelta con amigos. Erika, ¿lo entendió? Ella le pregunté a David qué recomendaba. Presentar una queja formal ante el departamento de policía de Seattle Mediaton. Dijo David, vamos a documentar todo lo que pasó mientras es fresco. También vamos a enviar una carta al Consejo Jurídico del departamento describiendo las violaciones y poniéndolas en práctica avisarle. Y vamos a prepararse para la posibilidad de que el oficial intenta tomar represalias las siguientes 48 horas. Erika y David se prepararon una queja exhaustiva. No fue una forma simple. Era un documento legal, detallado documento, que describía cada violación. Citó todas las leyes aplicables e incluyó capturas de pantalla de marca de tiempo de la seguridad metraje. La denuncia tenía 12 páginas incluyó pruebas. Se presentó ante la oficina del Departamento de Policía de Seattle, responsabilidad policial el jueves mañana. Para el jueves por la tarde, ella queja había llegado al escritorio de la capitana Lisa Morales, quien supervisó unidad del oficial Callahan. Capitán Morales era una veterana de 20 años que había trabajado allí. Ascendió en las filas y tuvo una reputación de asumir la responsabilidad en serio. Ella observó la seguridad.metraje. Lea la denuncia y reconocer inmediatamente que esto es un asunto serio. Problema. Ella llamó a su oficina que mismo día. ¿Quieres decirme qué ocurrió en la farmacia Johnson el martes? Preguntó. Su tono lo hacía parecer está claro que no fue una conversación casual. Callahan intentó restarle importancia. Dijo no estaba siguiendo una pista que la farmacéutica se estaba poniendo difícil, que ella estaba obstruyendo su investigación. Él no mencionó las amenazas específicas que él hecho. No mencionó que no tenía orden judicial o autoridad legal. Él retrató él mismo como un policía tratando de hacer su trabajo, y un civil lo hace más difícil de lo que es. Necesitaba ser. Morales lo dejó terminar, luego giró el monitor de su computadora. Para Callahan podía verlo. La seguridad se estaba reproduciendo el metraje, con audio y todo. Mira esto y luego dime. ¿Otra vez qué pasó? Dijo ella. Callahan observó a Ann. Se podía ver en su rostro el momento en que me di cuenta de lo malo que era esto. Las imágenes lo mostró todo. Su vaga justificaciones, sus amenazas, sus intentos de intimidación, su afirmación sobre violaciones del código, sus comentarios racistas sobre ustedes, la gente de nuestros barrios, todo. Cuando terminó, Morales le hice una pregunta sencilla. Tener una orden judicial o cualquier autorización legal para solicitar información del paciente. Callahan dudó, entonces dijo, no. ¿La amenazaste? Con cargos de obstrucción por seguir ley federal de privacidad. Hubo un tiempo más largo vacilación. Sí, pero pensé. ¿Tú pensaste que? Morales interrumpió. ¿Tú pensabas que la HIPAA no aplicaba? ¿Pensabas que podrías intimidar a un profesional de la salud, proveedor, para que viole la ley federal? Pensé que tu insignia te daba el derecho a ignorar las protecciones constitucionales. Callahan no tenía buenas respuestas. ¿Por qué no hubo buenas respuestas y respondido con efecto inmediato? Morales dijo, a la espera de una resolución completa investigación. Entregue su placa Yarma.
Te contactaremos por interno.as.san. La investigación que siguió fue minucioso. Asuntos internos. Entrevisté a Erika. Observé la seguridad. Me traje varias veces. Revisado los expedientes del caso de Callahan del pasado varios meses. Y descubrió una patrón. Esta no era la primera vez que Ann había hecho solicitudes cuestionables para obtener información sin la debida autorización. Fue solo la primera ya. Era hora de que alguien lo documentara completamente. Encontraron otros 3 casos en los últimos 6 meses donde Callahan había solicitado registros médicos, financieros, registros o imágenes de seguridad, sin órdenes de arresto. En esos casos, las personas cumplieron porque no sabían que podrían decir que no. No conocían la ley, simplemente sabían que decir no. Aún el policía se sintió peligroso en tipo hechos. Si crees que esta investigación debería haber sucedido hace años, Erika, el caso era diferente, porque ella sabía Quelly, y tuvo la confianza para hacerla valer. Hechos, pero ¿cuántas personas habían sido violaron ante ella porque no lo hicieron? Tienen ese conocimiento. ¿Cuántos pacientes? La información médica privada había sido expuesto ilegalmente. ¿Cuánta evidencia tenía? ¿Se han reunido de maneras que violan la Cuarta enmienda? La investigación, el informe fue contundente. Concluyó que Callahan había violado la política del departamento, regulaciones federales de privacidad, que hay protecciones constitucionales. Encontró que había establecido un patrón de comportamiento que sugería que no lo hizo comprender los límites legales de su autoridad, o no les importaban. ANSE recomienda la terminación. Sidley, el Departamento de Policía, anunció el caso de Callahan. Terminación 6 semanas después del incidente en la farmacia de Erika. El anuncio fue breve y profesional, afirmando que un oficial había sido despedido por violaciones de la política del departamento y regulaciones federales. No mencionaron Callahan públicamente, pero su nombre estaba en los documentos oficiales de terminación. Quill, abogado de Erika, obtuvo a través del público solicitudes de registro, pero las consecuencias no terminó con el despido. Erika, con la orientación de David Park, presentó una solicitud federal demanda de derechos civiles contra Callahan personalmente y la policía de Seattle Departamento, según 42 USC 1983. El demanda, por presunta violación del cuarto artículo, protecciones de la enmienda contra registros irrazonables, violación de derechos de privacidad, intento de intimidación y amenazas de represalias. La ciudad del departamento legal revisó el caso y la evidencia. Vigilaron la seguridad. Traye. Leyeron la investigación informe. Calcularon el potencial veredicto del jurado. Si este caso llegara en el juicio, un jurado vería a un profesional, proveedor de atención médica compuesto siendo amenazado por un oficial de policía por siguiendo la ley. El veredicto sería sustancial y la publicidad sería devastador. Los términos del acuerdo eran confidenciales, pero fuentes familiarizadas con la negociación dijo que estaba en las 6 cifras medias. Más es importante destacar que el acuerdo incluyó disposiciones que la ciudad implemente nuevas capacitación para todos los oficiales en hiporregulaciones, derechos de privacidad y los límites de la autoridad policial en la atención sanitaria. Configuración. Erika revisó personalmente los materiales de capacitación antes de que fueran aprobados. El caso también desencadenó una revisión más amplia de los narcóticos, prácticas de la división. ¿Cuántas otras? Los oficiales estaban haciendo solicitudes sin autorización legal adecuada. ¿Cuántos habían obtenido pruebas ilegalmente? ¿Cuántos casos podrían necesitar revisión o incluso desestimados? La revisión concluyó que varios otros oficiales habían participado en prácticas similares, aunque ninguna tan extensamente como Callahan. El departamento implementó nuevos procedimientos de supervisión. Requerir que los supervisores aprueben todas solicitudes de información protegida, que exige la documentación de los documentos legales autoridad antes de que tales solicitudes pudieran ser hechas. 6 meses después del incidente, Erika fue contactado por un reportero del Seattle Times, que estaba trabajando en una historia sobre el exceso de intervención policial en el ámbito médico. Ajustes. El reportero había obtenido documentos mediante solicitud de registros públicos y quería la perspectiva de Erika. Erika aceptó ser entrevistada.
aunque mantuvo el foco en los problemas sistémicos más que su experiencia personal. El artículo resultante detalla cómo la policía, los departamentos de todo el país estaban luchando con el equilibrio entre la ley y legítimas necesidades de cumplimiento y privacidad protecciones. En la era digital.pr sentó el caso de Erika como un ejemplo de ¿qué pasa cuando los oficiales no lo hacen? Comprender o respetar esos límites. El artículo fue recogido por la prensa nacional.es. Salidas y conversaciones provocadas en el ámbito jurídico, círculos de cumplimiento sobre la necesidad de mejor formación. La farmacia de Erika se convirtió en algo así como una leyenda en el ámbito sanitario. Comunidad de privacidad. Fue invitada a hablar en congresos de farmacia sobre privacidad del paciente y conocer sus derechos. Desarrolló materiales de capacitación que otras farmacias podrían utilizar esta información para educar a su personal sobre cuándo podrían. No pude compartir información con la ley cumplimiento. Ella consultó con la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos sobre las mejores prácticas para el manejo de la aplicación de la ley. Peticiones. ¿Qué harías si estuvieras en la posición de Erika? Comenta abajo. Pero quizás el impacto más significativo fue sobre los pacientes de la comunidad de Erika. Se corrió la voz sobre lo sucedido a pacientes que habían estado nerviosos por surtiendo sus recetas, preocupado por la privacidad, preocupado por su información entrando en el lugar equivocado. Se sentían más seguros, sabían que el farmacéutico protegería su información, incluso contra la presión de fuerzas del orden. Un paciente, un joven, una mujer que toma medicamentos contra el VIH, le dijo a Erika meses después que casi había cambiado porque estaba preocupada por privacidad. Pero después de enterarse del incidente con el oficial Callahan, ella estaba en el lugar correcto. Ella sabía Erika no protegería su información, pase lo que pase. De eso se trata esta historia. Realmente no se trata solo de uno farmacéutico enfrentándose a un oficial. Se trata del derecho fundamental a privacidad en la atención médica. Se trata el hecho de que la gente no debería tener que hacerlo elegir entre obtener la atención médica necesaria, cuidar y preocuparse por su información que se expone. Se trata del hecho de que los agentes de policía, a pesar de su importante papel en la sociedad, no tienen autoridad ilimitada. Trabajan dentro del marco constitucional y legal límites. Y cuando salen esos límites, deben existir consecuencias. Ryan Callahan nunca trabajó en la aplicación de la ley de nuevo. Después de su despido del Departamento de Policía de Seattle, intentó ser contratado por departamentos suburbanos, pero la rescisión por causa justa lo hizo casi imposible. Finalmente dejó la abogacía en aplicación completa. Algunas personas que seguí la historia y sentí que esto era demasiado duro. Una carrera terminó por un incidente pero no fue un incidente aislado. Fue un patrón de comportamiento que finalmente ha documentado lo suficientemente a fondo como para dar lugar a rendición de cuentas. Erika continuó dirigiendo su farmacia, ahora con aún más respeto de su comunidad y su profesión. Terminó de pagar sus préstamos para la Facultad de Derecho con parte de la dinero del acuerdo y utilizó el resto para establecer un pequeño fondo de asistencia jurídica para ayudar a otros proveedores de atención médica que se enfrentaron situaciones similares, pero no podían permitirse representación legal. 3 años después, tras el incidente, Erika fue invitada a testificar ante el estado de Washington legislatura sobre la legislación propuesta para fortalecer las protecciones de la privacidad para pacientes y aclarar los procedimientos legales. La ejecución debe seguirse cuando se solicita información médica. Su testimonio, tranquilo y factual, fue fundamental en la aprobación del proyecto de ley. La farmacia donde todo pasó sigue en pie igual barrio de Seattle. Todavía sirven esos mismos 300 pacientes al día. Ellas cámaras de seguridad siguen funcionando, siempre grabando. Y Erika Johnson todavía se toma muy en serio la privacidad del paciente, como lo hizo aquella tarde de octubre, cuando el oficial Callahan pasó a través de ella puerta, esperando un cumplimiento fácil. El ojora, hay letreros detrás del mostrador de la farmaciano. Incluye solo la farmacia requerida avisos del tablero, pero también información sobre los derechos de privacidad del paciente. Una señal en varios idiomas informa a los pacientes que
su información médica es protegido por la ley federal y que la farmacia nunca lo compartirá sin autorización legal adecuada. Es una pequeña señal, pero los pacientes lo notan así, sienten más seguros por ello. ¿Crees? ¿Más proveedores de atención médica deberían obtener formación jurídica como la de Erika? Déjame entérate en los comentarios. Esta historia importa por varias razones. En primer lugar, demuestra que los derechos no tienen sentido si la gente no sabe que los tiene. Erika no estaba haciendo nada heroico ni extraordinario al conocer y por regulaciones. Esa es información que cualquiera puede tener, puede aprender, pero porque se tomó el tiempo para comprenderlo realmente, ella fue capaz de protegerse no solo a sí misma, sino potencialmente cientos de pacientes cuyos la información podría haber sido incorrecta revelado. En segundo lugar, muestra que las figuras de autoridad no son infalibles, ya no están por encima de la ley oficial. Kayan tenía 15 años de experiencia, pero sola experiencia no incluía la adecuada comprensión de las regulaciones de privacidad. A su insignia le otorgaba ciertos poderes, pero no le dio el poder de ignorar la ley federal, y cuando actuó como sí lo hizo, hubo consecuencias. En tercer lugar, ilustra la importancia de documentación. Sin la seguridad metraje, este habría sido el de Erika Polabra contra un veterano de policía de 15 años. ¿Quién habría sido creído? Probablemente no el farmacéutico, pero con claridad, no había ninguna prueba de vídeo inequívoca, no había manera de cuestionar lo sucedido. En cuarto lugar, destaca problemas sistémicos en el derecho a entrenamiento de cumplimiento. Callahan no era un oficial rebelde haciendo algo salvaje fuera de las normas. Estaba haciendo algo que muchos oficiales hacen, haciendo solicitudes sin la debida autorización legal y confiando en la intimidación y la confusión para conseguir el cumplimiento. El hecho de que tomó el caso de Erika provocará una revisión más amplia de prácticas. Sugiere que estas las violaciones se producían con regularidad y ser ignorado. Finalmente, nos recuerda que defender los derechos no es solo sobre la reivindicación individual. Cuando Eric Case negó a cumplir con la orden de Kayan demandas ilegales, ella no era solo protegiéndose a sí misma o a su farmacia. Ella estaba protegiendo a todos los pacientes cuya información que podría haber solicitado. Ella estaba sentando un precedente que otros los proveedores de atención médica podrían señalar. Ella estaba forzando cambios sistémicos que protegería a innumerables personas en el futuro. La conversación que comenzó en la farmacia de Erika aquella tarde de octubre se extendió hacia afuera de maneras que ni él ni Callahan ni nadie podría haberlo previsto en política, cambiadas en la policía de Seattle Departamento. Influyó en el estado en legislación. Se convirtió en una herramienta de enseñanza en las escuelas de farmacia y en la aplicación de la ley. Empoderó a otros servicios de salud. Proveedores a conocer y hacer valer sus derechos. Y todo sucedió porque la persona conocía la ley y no estaba intimidado para que lo ignore. Si tú encontré esta historia valiosa, esto es lo que dije, quiero que lo hagas. Compártelo con cualquiera proveedores de atención médica que conoces. Compártelo.con. Cualquier persona que trabaje en un campo donde manejan información confidencial, compártelo. Con cualquiera que alguna vez se haya sentido así, presionado por figuras de autoridad para hacer algo que sabían que no estaba bien. La historia necesita ser contada y recontada porque estas situaciones pasan cada día y la mayoría de ellos no terminan con responsabilidad. Asegúrate de que me suscribí a este canal porque yo cubrir más historias como esta, historias sobre gente común y corriente que conoce sus derechos y se niegan a ser intimidados, historias sobre rendición de cuentas y justicia, historias que necesitan ser escuchadas. Presiona el botón de suscripción. Ahora mismo era un comentario para contarme qué pasa, la lección más importante que estás aprendiendo. Lejos de la historia de Erika, es la importancia de conocer tus derechos, el poder de la documentación, la necesidad de una mejor formación, el valor de estar de pie, firme incluso cuando es incómodo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Gracias por preocuparse por derecho, privacidad y responsabilidad. Estas historias importan, y las tuyas. El compromiso les ayuda a llegar a más personas que necesitan escucharlos. Recuerda,
Tú los derechos solo te protegen si sabes que ellos son. Y estás dispuesto a afirmarlo ellos. Erika Johnson conocía el suyo. Oficial Ryan Callahan no conocía sus límites. Y eso hizo toda la diferencia. Ver tú en la siguiente historia.